Antes de ir con este segmento, saludo a dos amigas que forman parte de esta mesa de diálogo que se viene a continuación para hablar sin censura. A la querida Renata Turren. ¿Cómo estás, Renata? Gracias por tu paciencia. Hola, mi querido Vicente, no hay nada que agradecer, gracias a ti por la invitación y le mando un afectuoso saludo a toda la audiencia querida que nos ve hoy. Y también, gracias, querida Renata, y también saludo a la querida Carla Mote, que ya llegó también para formar parte de esta mesa de diálogo. Carla, buenas, ¿qué son? ¿Días todavía? Días, estamos en el filito hacia allá la tarde. Muchísimas gracias por la invitación, querido Vicente. Un abrazote a Renata y bueno, también un saludo a toda la audiencia. Gracias. A ver, ¿por qué no empezamos con... A ver, como yo digo en mis palabras, anda la perra brava. Andan bravos. Y cuando digo la perra, me refiero a la oposición, para que luego no se vayan a confundir. Andan bravos en la oposición. Ayer, Lili Téllez despotricando contra el presidente, contra el hijo del presidente. Le tuvo que poner un alto Olga Sánchez Cordero. Salió Antares Vázquez a la torre también a tribuna. Por ahí Xóchitl Gálvez también haciendo comparativos entre la Casa Blanca, que para ella es menos grave que lo que está ocurriendo ahora con esta investigación que no demuestra nada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Loret de Mola y Latinus. A ver, todavía falta lo peor, porque no llega el tema de votar la reforma eléctrica en las cámaras, y todavía falta lo peor, porque todavía no llega la discusión fuerte de la reforma electoral. Mi querida Renata, ¿ante qué estamos desde tu perspectiva? Sí, bueno, yo coincido contigo, creo que es una estrategia muy clara de despolitizar a la gente con estas mentiras que están diciendo sobre la casa del hijo del presidente. Y ahorita me meto un poco a eso, nada más yo quisiera decirle a la gente que es muy claro lo que están haciendo, ¿no? Desde que entró el gobierno de López Obrador, la oposición no ha tenido un proyecto de nación, no ha podido articular ideas más allá de proponer regresar a lo mismo. Y por lo tanto, su estrategia ha sido de despolitizar al pueblo, que ha sido uno de los legados más importantes del presidente López Obrador. ¿Cómo han despolitizado? Bueno, tratando de hacer esta narrativa de que todos los políticos son iguales. Miren, ya ahí hay otra Casa Blanca, que repito, ahorita me meto a las mentiras que se están diciendo en específico, desmovilizando la participación ciudadana en eventos democráticos como por ejemplo la consulta popular del año pasado, la revocación de mandato de este año. Y todo esto porque, repito, no tienen un proyecto de nación que pueda ofrecerle a la gente una alternativa. Sobre todo, como tú bien dices, de frente o acercándonos a una serie de reformas, y en específico la reforma energética, la reforma eléctrica y la reforma electoral, que claramente no les gusta a la oposición. Entonces creo que la estrategia de su parte es muy vil, porque pues tener un pueblo politizado es algo que le ayuda a la democracia y que tendríamos que estar todos y todas a favor de esta opción. Pero pues tampoco sorprende dada la falta de algún proyecto de nación. Ahora, lo que está diciendo Xóchitl Gálvez, Lili Téllez y todos los personajes de la oposición, Penny Lane, Loret de Mola, etcétera, y sí un poco, pues desgraciadamente, o por lo menos a mi pesar, amplificados por periodistas con una carrera hasta hace poco que la respaldaban, como Carmen Aristegui. Son mentiras, ¿no? Ya salió el director de Pemex esta semana a aclarar punto por punto todo lo que se había dicho, y lo que ahora están haciendo es salir a decir que este paralelismo que se trató de hacer desde el inicio entre la Casa Blanca de Peña Nieto y la casa del hijo de López Obrador, cuando no tienen absolutamente nada que ver, porque hasta un bebé podría entender que uno era funcionario público, no solo un funcionario público, el presidente de la República, y el otro es un ciudadano que no tiene un cargo público, y que además de todo
no solo no se pudo probar el conflicto de interés, sino que del lado del gobierno federal se prueba que no hay conflicto de interés, ni siquiera la operación fue mediante un tercero, ese empresario que rentó la casa no tenía ninguna relación comercial con México, no veía, digamos, las relaciones comerciales con México, es una renta, no es un regalo como fue la Casa Blanca, vaya, es un disparate que parece, yo cuando veo lo que dicen, es como si estuviéramos viendo un cuento de Disneylandia que no tiene ninguna relación con la realidad. Entonces yo aquí lo que hago es un llamado a la gente que pues nos ayuden a explicar a familiares, amigos, compañeros, que esto es una campaña sucia, con puras mentiras y como dijo el director de Pemex esta semana, ahí está el micrositio de Pemex donde cualquier persona podemos ingresar y observar cómo todos los contratos de Pemex son transparentes, incluyendo con Baker Hughes, esta compañía que es, dicho sea de paso, lleva más de 60 años teniendo relaciones comerciales con México. ¿Cómo lo ves tú, Carla Mote? ¿Como yo ves que viene lo peor todavía? Pues más bien yo creo que si bien desde el inicio, cuando empezaron los golpeteos mediáticos a través de esta noticia que surge en Latinos por Carlos Loret de Mola, se intuía que había una intención de colocar a este hecho como algo similar a lo que ocurrió en el sexenio pasado con la llamada Casa Blanca. Ahora ya lo están haciendo más explícito. A mí me llama mucho la atención y me parece muy revelador que la senadora Xóchitl Gálvez pues ya le llame como la Casa Gris, es decir, con una, digamos, alusión totalmente directa a ese acontecimiento, cuando, bueno, pues ya lo comentó muy bien Renata, hay pues prácticamente nulos elementos para hacer una comparación seria, y pues estos reportajes en los que se busca crear una percepción a la población de que pues hay una incongruencia con el hecho de pues los valores que predica el gobierno de la 4T y en particular sobre la austeridad republicana y que además puede haber un conflicto de interés, pues no se ha logrado demostrar. Un periodismo serio no sale a inferir cosas, tendría que salir a demostrar los dichos y es algo que, bueno, al paso de los días, pues por más que han tratado de sumarse otras columnas, otros reportajes, pues no existe tal relación por muchísimos elementos, pero por ejemplo algo que también se dijo en tribuna el día de ayer, Lili Téllez, entre todo el reality show, como le dijo muy bien la senadora Antares Vázquez, pues dice que el hijo es multimillonario, o sea, ya no es millonario, ahora ya le están poniendo esta denominación de multimillonario, cuando, bueno, también se ha hablado de cómo son las casas en ese espacio específico de Texas, cómo, digamos, se ha tratado de colocar esta retórica de que hay un desvío de fondos o un conflicto de interés, cuando, bueno, pues realmente no se sostiene. Y a mí me llama mucho la atención también cómo en otros momentos hemos visto estrategias similares. Yo no puedo dejar pasar este golpe de Estado que ocurrió en Bolivia cuando se metieron al departamento de Evo Morales, y era un departamento pues realmente austero, y dijeron que tenía grandes riquezas por tener, creo que, una máquina para hacer ejercicio. Y es que esa estrategia de las derechas, de las ultraderechas, funciona bajo esta imaginación que han tratado de colocar de que las izquierdas son incongruentes, digamos, por vivir de cierto modo, ¿no? Y a mí, bueno, más que venga lo peor, yo lo que pienso es cómo en este contexto de libertad de expresión, porque realmente así es como lo observamos, los periodistas pues han podido emitir libremente, sin ningún tapujo, sin censura, sus opiniones en sus medios de comunicación, medios corporativos, y lo que vemos, a diferencia de otros momentos, como sí ocurrió con la propia Carmen Aristegui, con el caso de el reportaje de la Casa Blanca, pues es que no hay digamos, ninguna repercusión que venga desde el poder hacia su ejercicio periodístico, y a lo que recurre el propio presidente pues es a continuar con esa línea de libertad de expresión, ejerciendo su derecho de réplica, que ahora nos quieren venir a decir que eso es un ataque a los medios de comunicación, cuando, bueno, pues cuando existen
contextos como el que vivimos, con fake news, medios corporativos que están lanzando este tipo de estrategias mediáticas para minar la autoridad moral del presidente, para colocar percepciones erróneas, para despolitizar, como bien dice Renata, pues la vía democrática es expresar el disenso, hablar justamente de por qué son fake news, y yo creo que es un contexto pues para el que esta prensa corporativa pues realmente tampoco está demostrando gran brillantez ni muchos elementos, y pues se orientan más bien al golpeteo político. Yo creo que como audiencias pues justo tenemos muchos elementos para poder discernir, y justamente eso es lo que construye la democracia. Ahora bien, pues en el Congreso, como la tribuna que es de expresión popular, bueno, pues se van a estar debatiendo estos temas. Y efectivamente, Vicente, yo creo que rumbo a la reforma eléctrica, que yo estoy convencida de que es una de las reformas más importantes del proyecto de transformación, pues seguramente veremos muchos más pues escenas, ¿no?, de discusiones muy intensas. Y bueno, yo creo que por nuestra parte de la ciudadanía, pues lo que tenemos que hacer es ejercer este juicio crítico. Y bueno, pues creo que, por ejemplo, lo anunciado hoy por el presidente sobre la pensión a los ex trabajadores del SME, Sindicato Mexicano de Electricistas, es una gran noticia que justo en el marco de la reforma eléctrica pues nos habla de cuál es la orientación soberana y también popular del gobierno actual. Ya hablaremos de eso, si me permiten, Carla, Renata. Si alguna de ustedes tiene agenda apretada y necesita correr, como siempre, con toda la confianza, pero déjenme mostrar para que la gente tenga claro de qué se trató. Ayer, como, por ejemplo, Lili Téllez defendió y se solidarizó con Carlos Loret de Mola ante dice ella, los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es Lili Téllez. Ninguna facultad para pedirle al periodista Carlos Loret de Mola que haga públicos cuánto gana y quiénes le pagan y quién es su jefe, porque está equivocado el presidente al decir que es un trabajo público. Evidentemente es un trabajo público el de todos los periodistas y los medios de comunicación, esa es la esencia, pero no es un funcionario a quien sí debería el presidente pedirle cuentas y con quien sí tiene facultades amplias es con su hijo. Es su hijo el que está viviendo, el que vivió en una casa de un funcionario de una empresa proveedora de Pemex. Hoy, gracias al director... Yo nada más voy a recordar una cosa que se le olvida a Lili Téllez. Tampoco el hijo del presidente es funcionario. Y otra cosa importante. ¿Sabía Loret de Mola cuando compraba su apartamento en Miami, Florida, que lo compraba en el mismo edificio en donde tenía intereses Genaro García Luna? Eso no es material para aclaración. Solo como ejemplo, nada más lo estoy diciendo, porque los que participan en tribuna también deben de saberse vistos y hasta criticados, porque a algunos se les cae la cara de hipócritas y de sinvergüenzas. Otra cosa, Xóchitl Gálvez hasta minimizó el tema de la Casa Blanca y defendió a la gaviota. Ella sí trabajaba, dice o dijo Xóchitl Gálvez ayer en la tribuna. Échelo, Ceci. El problema no es que el alto ejecutivo le haya rentado la casa al hijo del presidente. El problema es si no lo declaró. O sea, ese es el gran problema. Tendremos que conocer depósitos, costo de renta, tenemos que conocer si este alto ejecutivo informó a su empresa que estaba rentando esta casa. Ese es el sospechosismo que hay. ¿Por qué te vas a vivir a la casa de un contratista de Pemex? Acéptenlo que cuando el presidente era oposición, le dio una brutal golpiza a Enrique Peña Nieto y a su esposa. Y miren que la señora sí trabajaba, ¿no? La señora al menos era actriz. Yo sé que la otra señora está muy rica, pero el otro señor no trabaja.
con todo respeto. Entonces tú tienes que decir... Bueno, a ver, de acuerdo a la lógica de Xóchitl Gálvez, fíjese nada más, la panista defendiendo a los priistas, el hecho de que uno trabaje te blinda ante la corrupción. Nótese mi sarcasmo. ¿Cuántos trabajan de legisladores y terminan siendo corruptos? ¿Cuántos legisladores del PAN que trabajaban durísimo son señalados de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética? Just saying, como dicen en inglés. Bueno, Antares Vázquez Alatorre, pues salió también a tribuna, y la senadora de Morena por Guanajuato creo que puso 2 que 3 cositas en perspectiva. Siempre brutal, honestamente brutal, Antares Vázquez Alatorre, esto fue lo que dijo. Las y los periodistas tienen todo nuestro respaldo, dijo. Los mercenarios, no. Las y los periodistas merecen todo nuestro respeto. Los mercenarios del periodismo, no. El neoliberalismo perverso no solo tocó a los gobiernos, los negocios al amparo del poder se hicieron, por supuesto, con la complicidad y el apoyo de los mercenarios de la información. Como hay aquí alguien que viene siempre a hacer reality shows, que ha sido parte de esa mafia. Los periodistas tienen derecho a un sueldo, pero fíjense, normalmente los periodistas no se enriquecen de su labor, son bastante sufridos porque caminan mucho, trabajan mucho y perciben poco. Pero los mercenarios del periodismo, esos amasan grandes fortunas. Ahora precisamente por lo que decía Antares Vázquez, qué cosas, ¿no? Ayer el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, en una investigación puntual, no como las de Loret, no como la de la chocolatería Rocío, con santo y seña, habla de las relaciones de Genaro García Luna, de Facundo Rosas, con personajes como el señor Arroyo, el dueño del periódico El Financiero o El Financiado. Ya ve que recibió un préstamo de $100 millones en tiempos de Peña Nieto. Y ahí trabaja, ahí escribe, ahí escupe uno de esos mercenarios. Se llama Raimundo Riva Palacio. Solo para poner las cosas en perspectiva. Pero para que vea cómo terminó todo, aquí, cuando Lili Téllez despotricaba y la senadora Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, le tuvo que poner un hasta aquí. Clarísimo conflicto de interés. Senadora, termine, por favor, ya tuvo su turno. 3 años. No sean cínicos. Ustedes malviven. Senadora, para que termine, por favor. El presidente viva como millonario al amparo del poder. Que el señor presidente le pida cuentas a su hijo. ¿Cómo? O si su hijo no le informó al presidente por qué fue. Porque sabe que está mal y que el papá lo iba a regañar. No sean cínicos, señores. Están viviendo para que el hijo del presidente viva como multimillonario. Y esa senadora que se acaba de ir, que regrese y dé la cara. Porque mi hijo menor de edad fue amenazado por su jefe, por el presidente. Y aprovecho para exigir aquí a usted, que es la presidenta de este Senado, que pida que el gobierno cumpla con la protección a mi menor hijo. Y también de una vez, dígale al presidente que al que le tiene que pedir cuentas, que rinda cuentas, es a su propio hijo beneficiado por los favores entre Pemex y esa empresa proveedora. Yo no soy mensajera, senadora. Termine. Bolas. ¿Me faltó algo, Renata Turrent? ¿Me faltó algo, Carla Mote? Para cerrar este tema, me dan su opinión. Traté de resumir la novela y no me fui como Delia Fiallo, la gran libretista, escritora de novelas, de guiones, pero traté de darle claridad a la gente de lo que estábamos hablando. Renata. Bueno,
Yo considero que es un gran resumen del show que está haciendo la oposición, y yo sí empiezo diciendo que el pueblo merece más de sus legisladores en específico. Obviamente en este caso hablo de los legisladores de oposición porque están yendo tomando la tribuna para mentir, y lo que decíamos en el bloque anterior, y eso falta que la historia los juzgue, pero el pueblo merece más que eso, ¿no? Son representantes de la gente y la gente no merece que se estén parando ahí a decir mentiras con dinero público, por supuesto. Yo contestaría, dividiría mi respuesta sobre este tema en tres bloques. El primero es nada más aclarar, porque, repito, creo que es muy grave que nuestros representantes populares estén subiendo a tribuna a mentir de la manera en la que está mintiendo, en el caso que voy a desmentir, Xóchitl Gálvez. Ella dice que por qué AMLO no declaró la casa que está donde vive su hijo. Bueno, porque el hijo de López Obrador no es un dependiente del presidente, entonces no tiene por qué declararlo. Bajo la lógica de la señora, pues entonces tendría que declarar toda su familia extendida, ¿no? Sus hijos mayores de edad. Es un señor de 40 años, que no es un funcionario público, que no depende económicamente del presidente López Obrador. Cuando una persona es funcionaria pública o candidata, yo lo digo por experiencia, cuando fui candidata, te preguntan justamente tus bienes, tus deudas, todas tus cosas, y sí te preguntan de tus dependientes económicos y de tu cónyuge, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues yo ponía lo de mi esposo, las deudas que tenemos entre los dos, las pocas cosas que tenemos, etcétera, ¿no? Y pues mi dependiente económica es mi bebé, pues es obviamente que pues ella no tiene nada, ¿no? Pero si yo tuviera un hijo o una hija de 40 años, es obvio que no tendría que ponerlo, porque a menos de que dependiera económicamente de mí. Entonces, eso es totalmente falso, y ella lo debe saber porque ella hizo su declaración. Entonces, eso es una mentira con alevosía. 1. 2, a mí me sorprende mucho, he visto por parte de la oposición, de hecho ahí yo tuve una discusión con Arely Paz, que es la colaboradora del Loret de Mola, sobre esta cosa que le dicen al hijo de López Obrador de que no trabaja, como si fuera un insulto. Bueno, en primer lugar, estar desempleado o no trabajar, en primer lugar, decir que no trabaja es falso, porque él tiene a un hijo chico, y el trabajo de cuidados es trabajo. Es trabajo, y es trabajo muy arduo para cualquier persona que se ha quedado a cuidar a sus hijos en casa. Es un trabajo valioso, arduo, y que se debe de respetar, que debemos de respetar como sociedad. Entonces él pues hace el trabajo de cuidado de su hijo menor, muy probablemente porque tiene un hijo bebé. Entonces, bueno, decir que no trabaja es falso, en primer lugar. En segundo lugar, hay una cuestión muy machista por parte de la oposición, justamente en hacerle burla a un hombre que no trabaja y que pues está quedando a cuidar a su hijo, ¿no? Como si que un hombre no trabajara tuviera algo de malo, ¿no? Que los hombres se involucren en el trabajo de cuidados es algo positivo para la sociedad. Cuidar a los hijos e hijas no nos corresponde únicamente a las mujeres, y hay familias en donde la mujer puede salir a trabajar perfectamente y el hombre se puede quedar a cuidar, y es perfectamente válido, igual que si fuera al revés, igual que si los dos salieran a trabajar. Cada familia hace la configuración de cuidados que puede, pero cuando un hombre se involucra en el cuidado de los hijos es algo que tendríamos como sociedad que celebrar. Pero bueno, no me sorprende que venga del panismo esta crítica machista hacia cómo se debe dividir las tareas de cuidado. Y número 3, me gustaría a mí tocar el tema que contesta la senadora de Morena sobre el neoliberalismo en medios, que es totalmente cierto, ¿no? Hay que entender a los medios de comunicación, a los medios hegemónicos de comunicación, como un aparato, como una herramienta de la derecha para perpetuarse en el poder. Esto no sucede solamente en México, sucede en todos lados del mundo, en todos los lugares del mundo, y en específico en Latinoamérica. La derecha ha usado a los medios de comunicación hegemónicos para mantenerse en el poder, para dar golpes blandos, como ya se ha estudiado mucho acá en México. El Fisgón es un experto en este tema, Dussel también.
y la manera en lo que hacen es que los medios de comunicación hegemónica han sido capaces de tirar gobiernos legítimos y democráticos. Lo estamos viendo, lo que está pasando ahorita en Perú. Están los medios de comunicación encima del presidente para tumbarlo. Vimos lo que pasó, la manera en la que operaron los medios de comunicación en Brasil, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, ya dije, en Ecuador. Y justamente ahora que está pasando todo esto de Loret de Mola y compañía, sale un clip de Correa, el expresidente de Ecuador, un gran presidente, y que justamente está en una entrevista con Zuckerman y le explica justamente esto, ¿no? Cómo es que los medios de comunicación han tirado gobiernos democráticos y que la libertad de expresión, cuando se usa para denunciar, para hablar con la verdad, para informarle a la gente, obviamente tiene que ser un derecho y que ayuda a esto a construir una democracia. Pero que los medios hegemónicos que se han dedicado a mentir y a tirar gobiernos democráticamente electos son un peligro para la democracia. Entonces, pues yo quisiera aclarar o quizá más que aclarar, profundizar en este tema, porque es cierto lo que dice la senadora, es cierto que en el neoliberalismo se ha usado, y bueno, no solamente en el neoliberalismo, ¿no? Esta es una práctica, ahora sí que como dice el presidente, neoporfirista, y ahorita Carla pues seguramente nos va a poder explicar mejor, pero es una práctica común de los gobiernos de derecha que se quieren perpetuar en el poder. Carla Mote, entre otras cosas que debemos señalar, dice Lili Téllez que es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que amenaza a su hijo menor de edad. Yo creo que debería de presentar una denuncia a Lili Téllez si es así, o que ofrezca una disculpa, porque son muy fuertes declaraciones. Sí, es una declaración gravísima, desconozco el contexto de lo que ella está diciendo, pero también me hace pensar mucho en el asedio que ha vivido el hijo menor del presidente de la República. Yo creo que es algo condenable en todo sentido. Los menores, las menores de edad deben de ser respetadas en su seguridad, en su identidad, y muchas veces hemos visto que a la oposición pues no le importa lucrar políticamente con también fake news en donde se ha involucrado al hijo menor del presidente. Entonces, sí, digamos que el cauce óptimo, lo mejor que podría hacer Lili Téllez, en vez, digamos, de simplemente lanzarlo desde la tribuna, pues es, en su caso, hacer una denuncia formal y que también se dé a conocer ampliamente qué es lo que esta senadora está denunciando. Y sobre toda esta, digamos, polémica, pues yo creo que así como con la Casa Blanca, con el tema de lo que ahora están tratando de colocar los medios corporativos, con la supuesta Casa Gris, que ahora sí le están llamando, pues yo creo que es tan simple como pensar, pues, ¿qué es la renta de una casa a un privado? Por ahí también en su intervención Lili Téllez decía a un funcionario de una empresa contratista. Hay una confusión de términos que a mí me parece muy grave, porque no es un funcionario ni siquiera del gobierno estadounidense, es un empleado de una empresa privada que tiene una propiedad y que la propiedad, como ya lo dijo la propia empresa, pues no tiene relación con ellos, ¿no? Es decir, hay aquí todo un manejo alevoso y confusión de términos que tratan de colocar una nota sin sustento como en la imaginación colectiva para desprestigiar, ¿no?, al presidente a través de su familia. No se sostiene, y yo pues intuyo que el tema, como muchos otros que han salido pues a través de las fake news, infodemia, nado sincronizado, van a terminar pronto porque pues no tienen para dónde, ¿no? Sin embargo, también, igual como dice Renata, considero que a falta de un proyecto amplio, un proyecto que les encamine hacia una dirección política, social, cultural concreta, pues a lo que tienen que hacer es agarrarse de estos pequeños escándalos. Y lo vemos muy claramente con las propias senadoras de oposición, que incluso terminan justificando hechos que son innegablemente
de la corrupción que impregnó a toda la administración pasada, como Xóchitl Gálvez ya defendiendo que la gaviota trabajaba de actriz, cuando se debatió muchísimo que un salario de una actriz pues de ningún modo daba para una casa de esas dimensiones. Y bueno, todos los elementos como el clasismo, el racismo, que también estuvieron presentes en toda esta discusión, cuando se llegó a decir incluso que como un hijo con las características físicas, un hombre con las características físicas como las del hijo del presidente podía andar con una mujer como ella, ¿no? Rica y guapa. Cosas así que en serio abonan a esta situación como el imaginario de la oposición clasista, racista y carente de un proyecto de largo alcance. Propongo, Renata Turrent, Carla Mote, por cuestiones de tiempo y de agenda, que dejemos el tema precisamente de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el plan para hacer justicia a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro para una oportunidad próxima. ¿Qué les parece? Es un grandísimo tema. Yo nada más quisiera comentar que creo que es una gran táctica dentro de esta estrategia maestra que tiene para impulsar la reforma eléctrica y me da muchísimo gusto que se haga justicia y que se colabore con los sindicatos para hacer frente a esta oposición no solamente nacional sino internacional y todos estos intereses que están detrás impulsando la oposición en contra de la reforma energética que claramente nos conviene a la mayoría de los mexicanos y para eso es parte fundamental que estén los sindicatos, en específico este sindicato que ha sido tan golpeado en este país. Entonces me da muchísimo gusto que sean parte de esta hazaña histórica que espero podamos conseguir al pasar la reforma eléctrica. No solo eso, querida Renata, muestra nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador que no es lo mismo que ayer, que se va a hacer justicia con esos que fueron tirados literalmente a la calle por el gobierno de Felipe Calderón. Cuando dice el presidente no somos iguales, pues se me viene a la mente un caso como este, Carla Mote, así para cerrar. Sí, totalmente. Será un honor en otro momento poder hablar de este tema porque yo creo que justamente nos refiere cuál es el proyecto, cuál es el objetivo final, que el decir primero a los pobres, pues no era una retórica hueca, que lo observamos con actos de justicia histórica como lo es este proyecto de pensiones a los ex sindicalizados del Sindicato Mexicano de Electricistas, que yo me atrevo a decir que fueron unos de los más fuertemente golpeados por las políticas neoliberales, un acto de total injusticia que en su momento pues nos movilizó a cientos de miles de personas pues en apoyo a uno de los sindicatos históricos de nuestro país. Entonces, esto como parte del proceso amplio de una reforma eléctrica, pues me parece que vamos así observando, ¿no? ¿Cuál es uno de estos objetivos? Que si Carla Mote, ¿en dónde te buscan? ¿En dónde te encuentran? ¿En dónde te respaldan las personas, las miles de personas que nos están viendo y escuchando? Bueno, yo les invito a seguirme en Twitter, estoy como @CarlaMote, Mote con doble T, y también quiero aprovechar para invitarles a leer el periódico feminista La Regeneración. Claro que sí, y pues mi querida Renata Turrent, ya sé que iniciaron una nueva temporada con tu programa. ¿Por qué no compartes con la gente que nos está viendo y escuchando? Claro que sí, querido Vicente, pues a mí me encuentran en @rturrent, en Twitter y en Instagram. Acá siempre que estoy en el programa trato de contestar en el chat y participar, estar con la audiencia. Les mando un abrazo a todos los miles de personas que nos ven y como bien dices y te agradezco el anuncio, ayer empezamos la nueva temporada de La Aquelarre por Capital 21, lo pueden ver por las redes si están fuera de la Ciudad de México, es Canal 21 acá, pero si no en las redes Capital 21 y al igual que el resto de la barra de opinión es todos los de lunes a jueves a las 10 de la noche por Capital 21.
de verdad que son programas de primerísimo nivel, espero que les gusten y pues allá nos pueden encontrar. Y aquí todos los jueves pues estaremos dando nuestra humilde opinión. Claro que sí, Renata, Carla, les mando un abrazo y muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, Vicente. Cuídense. Hasta luego, Ren. Buenas tardes a Carla Mote y a Renata Turrent hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.